¿Se ha despertado alguna vez con un pitido incesante que parece no tener fin, transformando el silencio de su habitación en una verdadera tortura mental? Ese zumbido persistente, que los médicos llamamos acúfeno, no es simplemente una molestia pasajera, sino una señal de auxilio que su sistema auditivo está enviando desesperadamente hacia su cerebro. Millones de personas en todo el mundo sufren en silencio, buscando una respuesta en frascos de farmacia o resignándose a una vida sin paz, sin saber que la clave para silenciar ese ruido podría estar en sus manos. Hoy vamos a desvelar la verdad oculta detrás de este problema que roba el sueño y la concentración, analizando por qué los tratamientos convencionales suelen fallar y qué es lo que realmente está sucediendo dentro de sus oídos cada mañana. Soy el Dr. Julián Aris, y a lo largo de mi trayectoria me he dedicado a entender los mecanismos más profundos de la salud humana para ofrecer soluciones reales a quienes ya han perdido la esperanza. Usted no está aquí por casualidad, está aquí porque su cuerpo le está hablando y usted ha decidido, finalmente, prestarle la atención que merece. En este encuentro no solo vamos a identificar el error matinal que está destruyendo su capacidad de escucha, sino que trazaremos un camino claro hacia la recuperación de su tranquilidad. Mi compromiso con usted es total, y le aseguro que, al finalizar esta explicación, tendrá una perspectiva completamente nueva sobre su salud auditiva. Preste mucha atención a cada palabra, porque lo que voy a compartir hoy tiene el potencial de cambiar su calidad de vida de forma permanente. Imagine por un momento que sus oídos son como un delicado jardín de corales submarinos, que vibran suavemente con el paso de las corrientes de agua más sutiles. Estos corales son sus células ciliadas, estructuras microscópicas encargadas de captar las ondas sonoras y transformarlas en impulsos eléctricos que su cerebro interpreta como sonido. Sin embargo, este jardín es extremadamente frágil y depende de un suministro constante de nutrientes y oxígeno que llega a través de los vasos sanguíneos más pequeños de todo su cuerpo humano. Cuando usted comete ciertos errores en su rutina, es como si una marea negra y tóxica inundara ese jardín, asfixiando las células y provocando que éstas comiencen a emitir señales erráticas. Ese ruido que usted percibe no es sonido real, sino el cortocircuito de un sistema que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Para entender la magnitud del problema, debemos ver el oído no como una pieza aislada, sino como la terminal de un complejo sistema de tuberías y cables eléctricos. Piense en su sistema circulatorio como el motor de una gran ciudad. Si las tuberías que llevan combustible a la zona más alejada, en este caso sus oídos, se obstruyen o se inflaman, el suministro falla. Muchos de ustedes comienzan el día con un hábito que parece inofensivo, pero que actúa como un estrangulador de esos microconductos sanguíneos esenciales. Al reducir el flujo de sangre, las células ciliadas entran en un estado de estrés oxidativo, produciendo radicales libres que dañan su estructura interna de manera progresiva. No es un proceso que ocurra de la noche a la mañana, sino un desgaste silencioso y constante que culmina en ese silbido que ya no le permite descansar. Hablemos ahora de don Alberto, un paciente de 70 años que llegó a mi consultorio visiblemente agotado y con una irritabilidad que ya afectaba su relación con sus nietos. Él me contaba que cada mañana, lo primero que hacía era beber 3 tazas de café muy cargado, convencido de que eso le daría la energía necesaria para afrontar el día. Lo que don Alberto no sabía era que la cafeína en exceso, especialmente en ayunas, actúa como un potente vasoconstrictor que cierra las pequeñas arterias del oído interno. Durante años, su desayuno fue el verdugo de su audición, provocando que el zumbido se intensificara justo 2 horas después de despertar. Al analizar su caso, observamos que su presión arterial fluctuaba violentamente cada mañana, creando un impacto sónico en su cóclea que él describía como el motor de un avión encendido. Continuando con la historia de don Alberto, fue fascinante observar cómo su cuerpo reaccionaba ante el retiro gradual de ese estímulo químico tan agresivo por las mañanas. No se trataba solo de quitar el café, sino de entender que su oído estaba bajo un ataque inflamatorio crónico, debido a los picos de cortisol que su hábito matutino provocaba. Don Alberto sentía que su cabeza iba a explotar cada vez que el silencio reinaba en la casa, porque era ahí donde el zumbido se hacía más evidente y agresivo. Tras ajustar su hidratación y cambiar su rutina de inicio de jornada, los niveles de inflamación en su oído interno comenzaron a descender por primera vez en una década. Su caso nos enseña que, a menudo, la solución no es añadir más medicamentos, sino eliminar los agresores que introducimos voluntariamente en nuestro organismo. La primera causa raíz de este problema es la disfunción microvascular provocada por estimulantes y desequilibrios en la glucosa durante las primeras horas del día. Cuando usted consume azúcares refinados o cafeína excesiva al despertar, provoca una respuesta de insulina que puede alterar la composición del líquido dentro de su oído interno,
llamado endolinfa. Este líquido debe mantener un equilibrio preciso de potasio y sodio para que las señales eléctricas fluyan correctamente hacia el nervio auditivo. Si la química de este líquido se altera, las células ciliadas se disparan sin control, enviando información falsa de sonido al cerebro. Es como si un micrófono estuviera demasiado cerca de un altavoz, creando un acople insoportable que no se detiene hasta que usted ajusta los controles de la consola, que en este caso es su metabolismo. Usted debe ver su audición como un sistema de filtrado de alta precisión, similar a los filtros de aceite de un automóvil de lujo, que requieren limpieza constante. Si los filtros están saturados de residuos metabólicos debido a una mala alimentación o falta de hidratación adecuada, el motor empieza a silbar y a recalentarse. En el oído, este recalentamiento se manifiesta como tinnitus o zumbido, indicando que las toxinas no están siendo drenadas correctamente por el sistema linfático craneal. Muchas personas ignoran que el cuello y la mandíbula juegan un papel crucial en este drenaje, y la tensión acumulada durante la noche empeora la situación al despertar. Por eso, el error matinal no es solo lo que usted ingiere, sino también cómo trata a su cuerpo en esos primeros minutos de consciencia tras salir de la cama. Pasemos al caso de Doña María, una mujer encantadora que sufría de un zumbido tipo pulsátil, como si pudiera escuchar los latidos de su propio corazón dentro de su cabeza. Doña María tenía la costumbre de limpiar sus oídos obsesivamente cada mañana, con aplicadores de algodón, creyendo que la higiene extrema era la solución a su pesadez auditiva. Lo que ella estaba haciendo en realidad era empujar la cera contra el tímpano y crear una presión negativa que inflamaba el conducto auditivo externo y afectaba la cadena de huesecillos. Esta manipulación constante generaba microtraumatismos en la delicada piel del canal, permitiendo que bacterias y hongos crecieran en una zona que debería estar protegida por la acidez natural del cerumen. Su zumbido era el resultado de una obstrucción mecánica y una inflamación inducida por ella misma. El tratamiento para Doña María no fue una gota milagrosa, sino la educación sobre la autolimpieza natural del cuerpo y la restauración de la salud de su canal auditivo. Tuvimos que esperar varias semanas para que la inflamación de los tejidos cediera y para que sus huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo recuperaran su movilidad normal. Ella relató que, a medida que dejaba de intervenir en sus oídos, el ruido pulsátil disminuía de intensidad hasta convertirse en un susurro casi imperceptible que ya no dominaba su vida. La historia de Doña María nos recuerda que el cuerpo humano tiene una sabiduría intrínseca y que muchas veces nuestra intervención innecesaria es la que rompe el equilibrio de salud que tanto nos esforzamos por encontrar en otros lugares. La segunda causa raíz es la inflamación neurogénica, un proceso donde los nervios que transmiten el sonido se vuelven hipersensibles debido a la falta de descanso reparador. Si usted no duerme bien y se despierta con niveles altos de estrés, su sistema nervioso entra en un estado de alerta máxima, amplificando todas las señales sensoriales. Esto incluye el ruido de fondo de su propio sistema nervioso, que normalmente el cerebro filtra y descarta, pero que en estado de hipervigilancia lo percibe como un pitido ensordecedor. Es similar a subir el volumen de un televisor cuando no hay señal. Lo único que escuchará es estática ruidosa. Al corregir su higiene del sueño y su rutina al despertar, usted le indica a su cerebro que puede volver a filtrar esos ruidos irrelevantes para su supervivencia. Imagine que su nervio auditivo es un cable de fibra óptica que transporta datos a gran velocidad hacia un procesador central ultra avanzado que es su cerebro. Si ese cable está bajo presión constante, ya sea por inflamación de los tejidos circundantes o por una mala postura cervical al dormir, los datos se corrompen en el camino. Al despertar, si usted realiza movimientos bruscos o somete a su cuello a tensiones innecesarias, está apretando ese cable y provocando que la señal llegue distorsionada. Esta es la razón por la cual muchos de ustedes notan que el zumbido cambia de tono o de volumen cuando mueven la cabeza o aprietan los dientes. La conexión entre la columna cervical, la articulación de la mandíbula y el oído es mucho más estrecha de lo que la medicina tradicional suele admitir en sus consultas. Veamos ahora la historia de don Ricardo, un hombre que trabajó durante décadas en una fábrica y que ahora, en su jubilación, buscaba paz pero encontraba solo un ruido metálico. Don Ricardo tenía el hábito de desayunar mientras revisaba noticias estresantes en la televisión, lo que provocaba que apretara la mandíbula inconscientemente mientras masticaba sus alimentos. Este bruxismo matutino generaba una tensión brutal en los músculos maseteros, que están conectados por ligamentos diminutos a las estructuras del oído medio. Cada vez que don Ricardo se tensionaba, estaba tirando literalmente de los componentes internos de su oído,
provocando que el zumbido se disparara a niveles insoportables. Él pensaba que su pérdida auditiva era solo por la vejez, cuando en realidad el estrés mecánico era el culpable actual. Para ayudar a don Ricardo, implementamos una serie de ejercicios de relajación mandibular y cambiamos su entorno matinal por uno de calma y música suave de baja frecuencia. Fue increíble ver cómo, tras solo 15 días de práctica constante, don Ricardo reportó que el ruido metálico había bajado a la mitad de su volumen habitual. Él aprendió que su cuerpo reaccionaba al estrés externo, manifestándolo en la zona donde ya tenía una vulnerabilidad previa debido a su pasado laboral. Su recuperación no fue el resultado de una cirugía costosa, sino de la consciencia sobre cómo su comportamiento diario afectaba la fisiología de su cabeza y cuello. Don Ricardo volvió a disfrutar del silencio de su jardín, algo que creía perdido para siempre en su vida. La tercera causa raíz se encuentra en la deficiencia de ciertos minerales y vitaminas que actúan como protectores de las neuronas auditivas, como el magnesio y el zinc. Estos elementos son los guardias de seguridad de sus oídos, encargados de bloquear la entrada excesiva de calcio en las células, lo cual puede ser tóxico y llevar a la muerte celular. Si su dieta matutina es pobre en estos nutrientes, sus oídos quedan desprotegidos ante cualquier agresión externa, como el ruido del tráfico o incluso el sonido de la televisión. El magnesio, en particular, ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a mejorar la transmisión nerviosa, actuando como un bálsamo para el sistema auditivo estresado. Sin estos aliados, el proceso de envejecimiento auditivo se acelera drásticamente, robándole años de buena audición. Podemos comparar el uso de estos minerales con el mantenimiento de las bisagras de una puerta antigua que ha comenzado a chirriar con el paso de los años. Si usted no aplica el aceite adecuado, la fricción acabará destruyendo el metal y la puerta dejará de funcionar correctamente, haciendo ruidos cada vez más fuertes. Los nutrientes esenciales son ese aceite que permite que todo el mecanismo auditivo funcione sin fricciones ni ruidos innecesarios que perturben su tranquilidad mental. Lamentablemente, la alimentación moderna suele estar vacía de estos componentes vitales, dejando a nuestros adultos mayores en una situación de vulnerabilidad nutricional que se manifiesta primero en los sentidos más delicados, como la vista y, por supuesto, la audición. Hablemos de doña Elena, quien sufría de tinnitus y mareos leves que le impedían salir sola a caminar por el parque de su barrio. Ella solía tomar una gran cantidad de analgésicos para sus dolores de espalda cada mañana, sin saber que muchos de estos medicamentos son ototóxicos, es decir, venenosos para el oído. Al acumularse en su sistema, estas sustancias estaban dañando químicamente las terminaciones nerviosas de su caracol auditivo, provocando el zumbido y la inestabilidad al caminar. Doña Elena estaba atrapada en un círculo vicioso donde trataba un dolor, pero creaba un problema mucho más angustiante en su cabeza. Fue necesario trabajar en conjunto con su médico para encontrar alternativas que no dañaran sus oídos y permitieran que su sistema se desintoxicara. Una vez que doña Elena dejó de consumir esos fármacos agresivos y comenzó un protocolo de hidratación profunda y antioxidantes naturales, su equilibrio regresó de forma asombrosa. Ella describió la sensación como si una niebla densa se hubiera levantado de su mente, permitiéndole escuchar los sonidos del mundo con una claridad que ya no recordaba. Su zumbido no desapareció por completo el primer día, pero se volvió tan tenue que su cerebro aprendió a ignorarlo, un proceso conocido como habituación. Doña Elena recuperó su independencia y su alegría, demostrando que nunca es tarde para revertir el daño si se identifica la fuente de la toxicidad a tiempo. Su historia es un rayo de luz para todos aquellos que se sienten atrapados por los efectos secundarios de la medicina común. La cuarta causa raíz es el desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, específicamente un predominio del sistema simpático, que es el de lucha o huida. Cuando usted vive en un estado de alerta constante, su cuerpo desvía la sangre de los órganos sensoriales hacia los músculos grandes, preparándose para una emergencia que nunca llega. Esto deja a sus oídos en un estado de hipoxia relativa, o falta de oxígeno, lo que provoca que las células ciliadas sufran y mueran prematuramente. El error matinal de saltar de la cama apenas suena la alarma y correr a cumplir obligaciones sin un momento de centramiento mantiene este estado de alerta encendido todo el día. Es fundamental enseñar al cuerpo a regresar al estado parasimpático, que es el de reparación, descanso y regeneración profunda. Piense en su sistema nervioso como un termostato que controla la temperatura de una casa. Si el termostato está roto y siempre marca calor máximo, el aire acondicionado se quemará por el esfuerzo. Sus oídos son los primeros en sufrir este exceso de energía nerviosa, porque son extensiones directas de su cerebro y carecen de mecanismos de defensa contra la sobreestimulación interna.
Por eso, el zumbido suele ser más fuerte cuando usted está cansado o bajo mucha presión emocional, ya que es el reflejo de su estado de agitación interior. Aprender a regular este termostato es una de las habilidades más importantes que usted puede adquirir para proteger no solo su audición, sino su salud cardiovascular y mental en el largo plazo de su vida. La quinta causa raíz es la exposición acumulada a sonidos de baja intensidad pero alta persistencia que pasan desapercibidos en nuestra rutina diaria actual. Muchas veces, el error matinal es encender la radio, el televisor y la licuadora al mismo tiempo, creando una cacofonía que agota las reservas de energía de sus células auditivas. Aunque usted no sienta dolor, su oído está trabajando a máxima capacidad para procesar todo ese ruido, lo que genera una fatiga sensorial que se traduce en el zumbido posterior. Es como obligar a una persona a correr un maratón todas las mañanas sin haber entrenado previamente. El agotamiento será inevitable y las lesiones aparecerán pronto. El silencio matinal es, en realidad, un alimento necesario para que sus oídos se preparen para el resto del día. Imagine que su capacidad de audición es como una cuenta bancaria con un saldo limitado de energía para cada día de su existencia. Si usted gasta todo su capital en las primeras horas del día con ruidos innecesarios y estrés ambiental, llegará a la tarde en bancarrota sensorial, y el zumbido será el aviso de que su cuenta está en números rojos. Muchos pacientes descubren que simplemente guardando 10 minutos de silencio absoluto al despertar, la intensidad de su acúfeno disminuye notablemente durante las horas siguientes. No se trata de aislarse del mundo, sino de administrar con sabiduría la energía que sus oídos necesitan para funcionar correctamente. Usted tiene el poder de decidir en qué gasta su salud auditiva y cómo protege su capital sensorial para el futuro. Debemos entender que el cerebro tiene una plasticidad asombrosa y que puede ser reentrenado para dejar de prestar atención a ese ruido fantasma que le atormenta. El zumbido se vuelve un problema grave cuando el cerebro lo etiqueta como una amenaza, lo que activa el sistema de miedo y hace que usted se enfoque aún más en el sonido. Es un bucle de retroalimentación negativa que debemos romper mediante técnicas de enriquecimiento sonoro y cambios en el estilo de vida que reduzcan la inflamación general. Al cambiar la percepción del sonido, usted le quita el poder que tiene sobre sus emociones y su paz mental. Usted no es su zumbido, y ese ruido no define quién es usted ni cuál será su destino en los próximos años de su vida. El proceso de recuperación auditiva es similar a la restauración de una pintura antigua que ha sido dañada por el sol y el polvo a lo largo de las décadas. Requiere paciencia, herramientas delicadas y un conocimiento profundo de los materiales originales para devolverle su esplendor sin causar más daño en el intento. No existen soluciones mágicas de un segundo, pero sí existen protocolos biológicos que, seguidos con disciplina, ofrecen resultados que parecen milagrosos para quien ha sufrido por años. Mi objetivo es guiarle a través de este proceso de restauración, dándole las llaves para que usted mismo pueda abrir las puertas de su curación. Usted merece escuchar el sonido del viento en los árboles y las risas de sus seres queridos con total nitidez y serenidad. Cada célula de su cuerpo tiene una capacidad innata de regeneración si se le proporcionan las condiciones adecuadas de nutrición, descanso y entorno emocional. El oído interno no es la excepción a esta regla biológica universal, a pesar de lo que muchos profesionales de la salud le hayan dicho en el pasado. La ciencia moderna está descubriendo que las conexiones neuronales pueden fortalecerse y que la inflamación puede revertirse con intervenciones precisas en la dieta y el manejo del estrés. Usted tiene en sus manos la posibilidad de influir en su propia biología cada mañana, eligiendo hábitos que construyan salud en lugar de aquellos que la destruyen lentamente. La esperanza no es un sentimiento vacío, sino una conclusión lógica basada en cómo funciona realmente el cuerpo humano. Cuando usted empieza a cuidar su microcirculación y a proteger sus nervios de la toxicidad ambiental, está enviando una señal de seguridad a todo su sistema. Esta señal de seguridad permite que los mecanismos de reparación celular se activen y comiencen a limpiar los desechos metabólicos que causan el mal funcionamiento del oído. Es un camino de autodescubrimiento donde usted aprenderá a escuchar los mensajes más sutiles de su organismo antes de que se conviertan en gritos de dolor o ruidos insoportables. Su salud auditiva es un reflejo de su equilibrio interno total, y al trabajar en ella, estará mejorando cada aspecto de su vitalidad general. No se rinda ahora, porque la paz que busca está mucho más cerca de lo que sus miedos le permiten ver actualmente. Recuerde que el zumbido es a menudo un síntoma de algo más profundo, una invitación a revisar cómo está viviendo y cómo está tratando a ese templo que es su cuerpo físico. A veces, el ruido externo tiene que callar para que podamos escuchar nuestra propia voz interior
y las necesidades reales de nuestro corazón y nuestra mente. Al abordar las 5 causas raíces que hemos discutido, usted no solo estará tratando su oído, sino que estará sanando las bases mismas de su existencia. Cada pequeño cambio cuenta, y la constancia es su mejor aliada en este viaje hacia el silencio recuperado y la armonía sonora. Usted tiene la fortaleza necesaria para transformar su realidad y volver a disfrutar de la belleza de los sonidos de la vida diaria. Para comenzar este cambio, hoy mismo, le propongo un método sencillo pero poderoso. Mañana, al despertar, beba un vaso de agua tibia con una pizca de sal marina integral en lugar de su café habitual. Esto ayudará a hidratar sus células ciliadas y a equilibrar los electrolitos de su oído interno desde el primer minuto del día, reduciendo la viscosidad de la endolinfa. Evite el uso de cualquier aparato electrónico durante la primera media hora y realice movimientos suaves de cuello para liberar la tensión acumulada. Si siente que el zumbido aparece, no luche contra él. Simplemente obsérvelo sin juicio y respire profundamente, indicándole a su sistema nervioso que usted está a salvo y que no hay peligro inminente. Esta pequeña rutina puede ser el inicio de su gran transformación auditiva. Es fundamental que consulte con un profesional de la salud antes de realizar cambios drásticos en su medicación o suplementación, especialmente si tiene condiciones preexistentes. Mi intención es informarle y empoderarle, pero cada cuerpo es un universo único que requiere supervisión y cuidado personalizado para garantizar la seguridad total en todo momento. Esté atento a señales de alarma como la pérdida súbita de audición en un solo oído o mareos intensos que le impidan mantenerse en pie, ya que estos casos requieren atención médica inmediata. Usted es el guardián de su propia salud, y actuar con sabiduría y precaución es la mejor forma de honrar su bienestar y el de su familia que tanto le quiere y le necesita. En conclusión, el camino hacia una audición clara y un silencio pacífico empieza con el conocimiento y se consolida con la acción diaria y consciente en su hogar. Usted ha dado el paso más importante al informarse hoy sobre las verdaderas causas de su malestar y sobre cómo sus hábitos matutinos influyen en su percepción sonora. Confíe en la capacidad de su cuerpo para sanar y no permita que el desánimo le detenga en su búsqueda de una mejor calidad de vida para sus años dorados. Ha sido un honor para mí, el Dr. Julián Aris, compartir este espacio con usted y brindarle las herramientas para que recupere la música de su vida. Siga adelante con determinación, cuide sus oídos con amor y permita que el silencio vuelva a ser su refugio de paz.